Bueno, ahí está grabando. Vamos a regresar al Paint. Bueno, aquí vamos a comenzar con una parte que se llama condiciones de continuidad. La semana pasada vimos condiciones de frontera que tienen que ver con los extremos de la viga, ¿no? Con los apoyos o extremos de la viga. Esos extremos tienen ciertas características que nos permiten determinar o establecer condiciones de frontera tanto en fuerza como en deformación. Va a haber casos donde haya cambios de sección o existan cambios de función de momento, eso es por un cambio de carga, donde va a haber más de una función de momento o más de una función de pendiente o más de una función de flexión. Vamos a comenzar con un caso donde en la parte de carga esa función cubre toda la longitud de la viga, pero cuando empecemos a ver la pendiente, por ejemplo aquí el cambio de sección, va a ser que la función de pendiente ya no se describa con una sola función, es decir, va a haber una función de pendiente, vamos a ponerle aquí el apoyo A, al punto del cambio de sección, al punto B, y va a haber otra función dependiente del punto B al punto C, por el hecho de que es dos veces la inercia del primer tramo. ¿Okay? Entonces ahí va a haber un cambio como tal de la función dependiente y por lo tanto, como la integral de la pendiente nos da la deflexión, va a haber un cambio en la función de deflexión. Vamos a tener una función dependiente para el tramo de AB, una función dependiente para el tramo de BAC, una función de deflexión para el tramo AB y una función de deflexión para el tramo BC. ¿Okay? En cuanto a condiciones de cortante y de momento, como la carga se aplica en toda la longitud de la viga, pues vamos a tener una función de cortante para toda la viga y una función de momento para toda la viga. A partir de el proceso de doble integración para la función de momento, ahí es donde ya vamos a tener dos funciones de pendiente y dos funciones de deflexión. Entonces, adicionalmente a la condición de frontera para los apoyos, en este caso, el momento en A es igual con 0 y la deflexión en A es igual con 0. Y aquí, igual, el momento en C es igual con 0 y la deflexión en C es igual con 0. En el punto B, cuando yo empiece a analizar, a revisar, la pendiente en ese punto debe ser la misma para la función del lado izquierdo que para la función del lado derecho, porque hay una continuidad en la viga. La deflexión también en ese punto B tiene que ser la misma cuando yo evalúe la primera función del lado izquierdo que cuando evalúe la función del lado derecho. Entonces aquí decimos que la pendiente en el punto B de la función del lado izquierdo tiene que ser igual a la pendiente que yo obtenga en el punto B con la función del lado derecho. Y la deflexión igual, la deflexión en el punto B que obtenga con la función del lado izquierdo tiene que ser igual a la deflexión en B cuando evalúe la función del lado derecho. ¿Okay? Y ya serían las condiciones de continuidad de la viga. ¿Cuándo no va a haber esa condición de continuidad? Por ejemplo, en la pendiente, cuando tengamos articulaciones, ¿no? Si tenemos una viga que tiene una articulación, ahí, por ejemplo, la pendiente de la función del lado izquierdo no tiene que ser la misma de la función del lado derecho, o no necesariamente, ¿no? Por el hecho de que ahí hay una articulación. ¿Okay? La deflexión sí debe ser la misma, pero la pendiente ya no. En este caso, como hay una continuidad en la viga, lo único que hay es un cambio de sección. La pendiente que yo obtenga en este punto B tiene que ser la misma para las dos funciones que voy a establecer de pendiente, ¿no? Y tiene que ser la misma deflexión para las dos funciones de deflexión que voy a establecer. ¿Okay? Entonces, ese sería el planteamiento, para lo cual se les va a pedir en el ejercicio determine las funciones de pendiente, la función de deflexión y determine la deflexión máxima, que en este caso no debe ser al centro del claro por el cambio de sección, ¿no? Ahorita vamos a ver dónde se debería de encontrar. Para poder empezar entonces a resolver necesitamos la función de momento de la viga, ¿no? ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Del planteamiento? ¿No? Perfecto. Entonces, estos cambios en las funciones pueden ser por cambios de carga o pueden ser por cambios de sección. Si es por cambio de carga, la función no solamente de pendiente y de flexión van a cambiar, sino la función de cortante y de momento son diferentes, ¿no? Para cada tramo. Por ejemplo, si tuviéramos una viga de la siguiente manera, probablemente esta la tratemos el día de mañana, ¿no? Una carga puntual, ¿no? Okay. Vamos a verle A, B y C. Entonces aquí sí va a haber una función de cortante para el tramo de AB y otra función de cortante para el tramo de BC. Va a haber una función de momento para el tramo de AB y otra función de momento para el tramo de BAC. Va a haber otra función dependiente para el tramo de AB, otra función dependiente para el tramo de BAC y una función de deflexión
para el tramo AB y otra función de deflexión para el tramo BC. Entonces aquí va a haber una misma condición de continuidad. La pendiente en B que obtenga con las funciones del lado izquierdo tiene que ser la misma función, tiene que ser, perdón, la misma pendiente que la función que obtenga del tramo derecho. La deflexión en B tiene que ser la misma que obtenga con la función del lado izquierdo que con la del lado derecho. Esa sería la condición de continuidad. Entonces, para resaltarlo más, supongamos que aquí está la elástica. Entonces, en este punto, en B, la pendiente que yo valoro en este punto para la función de A a B tiene que ser el mismo valor de pendiente que para la función de B a C. Y la deflexión que yo evalúo aquí, esta deflexión en B tiene que ser la misma cuando evalúe el primer tramo que cuando evalúe el segundo tramo, ¿no? Esa sería la condición de continuidad, porque no puede ser que para un tramo me quede una deflexión en este punto y para el otro tramo empiece con una deflexión así, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O sea, esta deflexión no puede valer diferente a la que yo evalúo en el otro tramo, ¿no? Porque no hay continuidad en la viga. Entonces lo que tenemos que garantizar es que haya continuidad en la viga y entonces al evaluar ese punto para las dos funciones nos tiene que dar el mismo valor en pendiente y el mismo valor en deflexión. Entonces algo parecido va a ser acá. Nada más que aquí sí puede valer una función de pendiente y de momento, perdón, de cortante de momento para toda la viga, ¿no? Porque es la misma carga. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Sí queda más claro así, esta parte? La condición de continuidad, pues, ¿no? Sí, profe. Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a partir de obtener las reacciones por estática. ¿Cuánto valdrían las reacciones en los apoyos? La carga concentrada sería W sub 0 por X, ¿no? Perdón, por la distancia que sería L en este caso, ¿no? L medios más L medios. Y la vamos a repartir entre 2 porque es simétrica. Entonces aquí sería W sub 0 L sobre 2, ¿no? Y esta también. W sub 0 L. Profe, disculpe, Sí, diga. ¿qué tema es? Es que apenas me regresó a internet. ¿Seguimos en el mismo tema? Sí, seguimos en doble integración, ¿no? Todavía no empezamos a ver área de momentos. Yo creo que por el miércoles ya empezamos con área de momentos. Estamos viendo condiciones de continuidad para doble integración, que sería como la parte nueva de lo que vimos la semana pasada. ¿Y tendrá un valor la carga? Sí, al final, ya cuando tengamos las funciones, podemos darle un valor de carga y de inercia y de molasticidad, ¿no? Pero ya al final que tengamos las funciones, ¿no? Ya le damos un valor para poder determinar la deflexión máxima, ¿no? Está bien. Mientras vamos a trabajar con las literales. ¿Ok? Entonces vamos a plantear la función, si gustan por secciones, sería más rápido, ¿no? Vamos a hacer una sección y vamos a analizar para obtener la función de momento, ¿no? Vemos y analizamos acá abajo. Entonces vamos a cortar a una distancia X, ¿no? Y la carga uniforme distribuida vale W sub 0. Ahí es el punto de corte y aquí va a haber la función de momento de A hasta C, ¿no? Va a ser la misma. Ok, la carga concentrada, ¿cuánto vale? Vale W por X y se va a concentrar a X medios, ¿no? Hacemos el balance y obtenemos la función. Sumatorio de momentos con respecto al punto donde estoy cortando tiene que ser igual con 0. Vamos a plantear la convención de suma. Momento de AC más W sub 0 X por la distancia perpendicular, que sería X medios. Y la reacción en A con respecto al punto de corte sería una resta, ¿no? Menos W sub 0 por L sobre 2 por la distancia perpendicular, que en este caso sería X, ¿no? Y eso tiene que ser igual con 0. Y ya obtenemos la función de momento de A hasta C, ¿no? Que sería igual a menos W sub 0 X al cuadrado sobre 2 menos W sub 0 L por X sobre 2. Ya tenemos la función de momento de la viga. ¿Qué va a pasar cuando empiece a aplicar doble integración? Que como se va a dividir entre E y el tramo que está correspondiente de B a C, ahí la inercia vale el doble. Por lo tanto, la función dependiente va a ser diferente, ¿no? Va a deformarse menos, pues, ¿no? Va a tener menos pendientes. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar doble integración una vez que ya planteamos la función de momento, ¿no? ¿Ok?
Ese último término es positivo, ¿no, Inge? Sí, es positivo, perdón, es positivo, es positivo. En el despeje pasa como positivo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Más W sub 0, sí, está bien. Ujú, es positivo. Ok. Cuando x es igual con 0, pues el momento vale 0, y cuando x es igual con L, pues el momento también nos tiene que valer 0 por la condición de frontera que tenemos, ¿no? En x igual con L, aquí el momento vale 0 en C, ¿no? Entonces sí, sí se comprueba, ¿no? Que está bien la función. Muy bien, entonces empezamos con dos funciones dependientes. Entonces, la función dependiente del tramo de A a B, donde la inercia vale 1, va a ser igual a la integral de la función de momento del tramo de A a B sobre EI, ¿no? Diferencial de X. Y para el siguiente tramo sería la función dependiente del tramo de B a C, va a ser igual a la integral de la función de momento entre, y aquí la inercia vale el doble, entre 2 EI diferencial de X. Ok, este 2 viene de que en la sección la inercia vale el doble, ¿no? Okay. Entonces vamos a sustituir. Esta función de momento es válida para el tramo de A a B y de B a C, ¿no? Entonces lo que va a estar cambiando es cuando haga la división entre D e I. Entonces para el primer tramo nos va a quedar exactamente igual. La función dependiente del tramo de A a B va a ser igual a la integral. Como I va a ser una constante, pues lo podemos sacar de la integral. 1 sobre EI menos W sub 0 X al cuadrado sobre 2 más W sub 0 L por X sobre 2, diferencial de X. Y el siguiente tramo sí va a cambiar. La función dependiente de B a C va a ser igual a la integral. Vamos a poner aquí el EI y el 2 lo dejamos acá, que sería igual a menos W sub 0 de X al cuadrado. Y sería este 2 por este 2, nos va a quedar 4. Más W sub 0 por L por X sobre 2 por este 2 de acá abajo sería 4, ¿no? Diferencial de X. ¿Okay? Y aplicamos lo mismo, como y va a quedar con una constante cuando haga el despeje, lo podemos sacar de la integral, entonces sería EI de teta de A a B para ese tramo, va a ser igual a, y evaluamos la integral que sería menos W sub 0, X cúbica sobre 6, más W sub 0, LX al cuadrado sobre 4, más una constante de integración, y aquí vamos a establecer otra convención. Como son dos tramos de función, es decir, una de AB y otra de B a C, vamos a llamar a las constantes de integración del tramo del lado izquierdo con la nomenclatura A, y a las constantes de integración del lado derecho lo vamos a llamar B, ¿no? Para hacer la distinción de que una corresponde a un tramo y la otra nomenclatura corresponde al tramo derecho, ¿no? Luego sería más una constante de integración, vamos a llamarle A1. Ok, entonces ahora la función dependiente, EI teta de B a C, va a ser igual a menos W sub 0 X al cubo sobre 12, ¿verdad? Ok. Más W sub 0 LX al cuadrado sobre 8. Más una constante de integración que vamos a llamarle B1. ¿Okay? Entonces ya tenemos las dos funciones dependientes para el primer tramo y para el segundo tramo. Conocemos condiciones de pendiente acá. De frontera no, ¿no? Pero de continuidad sí. ¿Qué condición de continuidad conocemos? Cuando yo evalúe la primera función para x igual con L medios, la pendiente en B tiene que ser la misma que evalúe en la siguiente función, ¿no? ¿Okay? Para las dos funciones, el origen, y eso es lo que a lo mejor no dijimos, de las dos funciones es en el punto A, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando x es igual a L medios, la pendiente en B del lado izquierdo tiene que ser igual a la pendiente en B del lado derecho. Cuando x es igual a L medios, la deflexión en B obtenida con la función del lado izquierdo tiene que ser igual a la deflexión en B obtenida con la función del lado derecho. Entonces ahí podemos evaluar esa condición de continuidad, ¿no? ¿Okay? Entonces le ponemos condición de continuidad. Profe, Vale. ¿podría ¿Sí? explicar eso otra vez, por favor? Ok, bueno, las dos funciones tienen el mismo sistema de referencia, ¿no? Cuando analizamos la función de momento, cortamos la sección del lado izquierdo y lo que suponemos es que el origen está en el punto A.
¿Ok? Entonces, ahora, cuando yo evalúe la posición x igual con L medios, voy a obtener la función dependiente en el punto B. Esa función dependiente tiene que ser la misma para la función del lado izquierdo que para la función del lado derecho. Y también cuando evalúe en la deflexión, en x igual con L medios, la deflexión que obtenga en esa posición tiene que ser la misma cuando evalúe la segunda función para que exista continuidad en ese punto. ¿Okay? Esas serían condiciones de continuidad. ¿Vale? La pendiente en B y la deflexión en el punto B tiene que ser el mismo tanto para el primer tramo como para el segundo tramo que obtuve de función. ¿Vale? Esa sería la condición de continuidad. Ok, gracias. Entonces, la podemos evaluar y para x igual con L medios vamos a evaluar las pendientes. Entonces sustituimos en cada una de las dos ecuaciones y vamos a ver qué nos da. Para el primer tramo nos quedaría como menos W sub 0 sobre 6 que multiplica a x al cubo y x va a ser L medios, ¿no? Por L medios al cubo, ¿no? Más W sub 0 L sobre 4 que multiplica a L medios al cuadrado más A1. Y esto tiene que ser igual a la pendiente que evalúe en x igual con L medios con la segunda función, ¿no? Menos W sub 0 sobre 12 que multiplica a L medios al cubo más W sub 0 por L sobre 8 por L medios al cuadrado más B1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda si lo simplificamos? Para despejar uno en términos del otro, nos va a quedar menos W sub 0 L al cubo sobre 48, ¿no? Más W sub 0 L cúbica sobre 16 más A1, ¿no? Y eso tiene que ser igual a menos W sub 0 L cúbica sobre 8 por 12, 8 por 16, 96, ¿no? Más W sub 0 L cúbica 4 por 8 sobre 32, ¿no? Más B1. Okay. Si yo despejo A1, ¿cómo nos quedaría? La ventaja es que todo está entre, bueno, todo es WL cúbica, ¿no? Sobre algún numerador. Entonces, en la simplificación, ¿cuánto les da? Este va a pasar sumando, este va a pasar restando, este queda igual restando, sumando y el B1, ¿no? Ok, sería menos W sub 0 L cúbica sobre 96 más W sub 0 L cúbica sobre 32 más W sub 0 L cúbica sobre 48 menos W sub 0 L cúbica sobre 16 más B1, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cuánto nos da esa simplificación? Menos 1 sobre 48. Menos 1 sobre... Oh, perfecto. Entonces, A1 menos W sub 0 L cúbica sobre 48 más B1, ¿ok? Y ya no se puede simplificar más, ¿no? Entonces, la constante de integración A1 va a caer en términos de lo que nos dé la constante de integración B1. A1 vendría siendo lo que sería la pendiente en x igual con 0, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Pues ahora en la pendiente, pues ya no podemos evaluar nada más, ¿no? Porque tampoco conocemos la pendiente igual con L. Lo que sí conocemos es que la deflexión en x igual con 0 y en x igual con L tiene que ser igual con 0 por la condición de apoyo que tenemos en los extremos de la viga. Entonces vamos a tener que volver a integrar la función dependiente para evaluar ahora la condición de continuidad y de frontera que tenemos en la deflexión, ¿no? Vamos a hacer una copia de esto para trabajar más abajo, ¿no? Ahí si lo pueden anotar, cuando ya lleguemos a la sustitución de A1 la vamos a ocupar, ¿no? ¿Okay? Bueno, aquí ya tenemos las funciones dependientes para cada tramo. Ahora podemos encontrar la función de deflexión a partir de la integral de esta expresión, ¿no? Entonces tenemos y de A a B va a ser igual a
menos W sub 0 X a la cuarta sobre 24 más W sub 0 LX al cubo sobre 12 más A1X más una constante de integración, ¿no? Que este caso sería A2, que no sabemos cuánto vale. Okay. Ahora integramos el segundo tramo de la viga, que sería de B a C. Bueno, aquí no le puse. Y de B a C va a ser igual a menos W sub 0 X a la cuarta sobre 4 por 12. ¿Cuánto nos da? 48, ¿no? 48 más W sub 0 LX al cubo sobre 24 más B1 por X más B2. ¿Okay? Ya tenemos la función de deflexión. Ahora, ¿qué condiciones de frontera conozco en la deflexión? La primera es cuando X es igual con 0, ¿no? ¿Cuánto vale la deflexión? La deflexión vale 0, ¿no? En la viga, en X igual con 0, la deflexión vale 0, y en X igual con L, la deflexión vale 0. Y la condición de continuidad sería que en X igual con L medios, la deflexión que yo calcule para el primer tramo de la función tiene que ser el mismo para el segundo, ¿no? Entonces ahí nos quedan dos condiciones de frontera y una condición de continuidad. Entonces vamos a partir con la primera condición de frontera, que nos va a dar la constante de integración A2, ¿no? Entonces, condición de frontera, cuando X es igual con 0, la deflexión en A es igual con 0. Entonces, no sé si aquí resulta evidente que todos los términos que están a la X se van a ir con 0 y A2 va a ser igual con 0, ¿no? Si hacemos la copia de esto, la función de deflexión de ese tramo la igualamos con 0 y sustituimos lo que sería X por L, ¿no? Este sería igual con 0. Entonces, el primer término nos va a dar 0. El segundo término nos va a dar 0. Este está por X, nos va a dar 0. Y por lo tanto, A2 tiene que ser igual con 0. ¿Ok? Ya tenemos la constante de integración A2. ¿Ok? Ahora podemos evaluar la condición de continuidad, que sería la que sigue, cuando X vale L medios, ¿no? Ya evaluamos cuando X es igual con 0. Ahora hay que evaluar cuando X es igual a L medios. Ahí la deflexión que yo obtenga con la primera función tiene que ser la misma deflexión que obtenga con la segunda función. El valor de deflexión para ambas funciones tiene que ser el mismo. ¿Okay? Ahí sí vamos a empezar a sustituir la condición de continuidad, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces vamos a evaluar ahora la condición de continuidad. Vamos a ponerla acá. Lo que ya no voy a alcanzar a ver son las dos funciones, voy a estar moviéndome, entonces. Okay. Entonces, condición de continuidad. Cuando X es igual a L medios. La deflexión en B del lado izquierdo, o de la función del lado izquierdo de ese punto tiene que ser igual, es B minúscula, perdón. La deflexión en B de la función del lado izquierdo de ese punto tiene que ser igual al valor de la deflexión en ese punto con la función del lado derecho. Entonces vamos a sustituir e igualar las dos ecuaciones de deflexión. Entonces la primera nos quedaría como menos WL cuarta por 24 por 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2 por 16, ¿no? 24 por 16, ¿cuánto les da? Vamos a copiarla. Y vamos a sustituir. A2 vale 0, ¿no? Si no la copio. Tiene que dar igual a la siguiente función, ¿no? Vamos a copiar acá. Esta de acá, ¿no? A la de deflexión. Ok, vamos a empezar a evaluarla. Bueno, ya no tengo espacio ahí. Déjenme si tengo espacio del lado derecho. Ahí sí. Vamos a copiar esto. Para continuar arriba. Muy bien. Miren con la calculadora. Sería menos W sub 0
sobre 24 por L sobre 2 a la cuarta, ¿no? Más W sub 0 por L sobre 12, que multiplica a L medios al cubo, más A1 por L medios, ¿no? Y eso va a ser igual a menos W sub 0 sobre 48 por L medios a la cuarta, más W sub 0 L sobre 24 por L medios al cubo, ¿no? Más B1 por L medios más B2. Entonces, ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuánto nos da si lo simplificamos? Aquí es A1, ¿no? Y A1 también ya lo tenemos en términos de B1, ¿no? Ahorita lo sustituimos. Sería menos W sub 0, L a la cuarta. 16 por 24, ¿cuánto les da? 384. 84. 384 más W sub 0, L al cubo. No, L a la cuarta, ¿no? L a la cuarta sobre 8 por 12, 96. 96. 96, ok. Más A1. ¿Y A1 cuánto nos quedaba? Vamos a verlo. Acá lo teníamos. A1 aquí está. Vamos a verlo tantito. Más A1, que sería menos W sub 0, L al cubo, sobre 48, más B1, multiplica a L medios, ¿no? Esto va a ser igual a W sub 0, menos, ¿no? W sub 0, L a la cuarta, sobre 48 por 16. ¿Cuánto les da? 768. 768. Ok. Muy bien. Más W sub 0, L a la cuarta, sobre 8 por 24, ¿no? 192. 192, ok. Más BL sobre 2, más B2. Ok, vamos a simplificar entonces lo que está del lado izquierdo de la ecuación. Menos W sub 0, L a la cuarta, sobre 384, más W sub 0, L a la cuarta, sobre 96, menos W sub 0, L a la cuarta, sobre 48, más B1, aquí faltó, B1 por L sobre 2, y eso tiene que ser igual a todo lo que tenemos acá, ¿no? Ahora vamos a hacer la simplificación. Este término, como es lo mismo, nada más que del lado contrario, pues se vuelve 0, ¿no? Inge, una pregunta. Dime. ¿Sí multiplicó el 2, por ejemplo, en donde está entre paréntesis? Por ejemplo, En el en segundo el... término no, ¿no? 48 Ajá. por 2 sería 96, ¿no? 48 por 2, sí, 96, ¿no? Sí, Acá. 196. Ahí estaría mal, ¿no? 96. Este sí está, ¿no? B1 por L sobre 2 y este B1 por L sobre 2 se van. Y ahora en la simplificación, pues este también se simplifican, ¿no? Más y más, se vuelve 0, ¿no? Ok. Y ahora, ¿qué más podemos simplificar? Pues podemos despejar B2, ¿no? De la ecuación para saber cuánto tiene que valer. B2 va a ser igual a menos W sub 0, L a la cuarta, sobre 384, más W sub 0, L a la cuarta, sobre 768, ¿verdad? Más W, bueno, pasaría como resta, ¿no? Menos W sub 0, L a la cuarta, sobre 192, ¿no? Eso sí se puede simplificar y ya vamos a obtener el valor de B2, ¿no? ¿Cuánto les da? Menos 1 sobre 384 más 256. 1 sobre 256. Sí,
eso me salió. ¿Los demás? Chéquenlo. Profe, a mí me sale menos 5 sobre 768. Sí, igual me da lo mismo. Sí, 760 y qué? 8. Ok. Va uno acá. ¿Cuántos les da acá? ¿Dos ya van? Ah, no, sí, profe, me equivoqué en el último. Menos 192 le puse más. Ok, Perdón. ok. No, no hay problema. Gracias, gracias. Entonces sería el segundo, ¿verdad? Sí, profe. Menos 5 W sub 0 L a la cuarta sobre 768, ¿me dijeron? ¿Sí, verdad? ¿O 762? 768. 768. 768. Ok, perfecto. Ya tenemos el valor de la constante de integración B2, ¿no? Ok, ya sabemos cuánto vale 2. Ya podemos saber cuánto vale A1, no, ¿verdad? A1. No, A1 depende de B1, ¿no? Todavía no tenemos cuánto vale B1. Ok, ya tenemos cuánto vale A2, que vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta para encontrar A1 y B1, ¿no? ¿Qué condiciones de frontera nos hace falta aplicar? La de cuando Cuando X X es igual igual a a cero, L. ¿no? Cuando X es igual con L, también conocemos la deflexión, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa siguiente condición de frontera. Condición de frontera. Cuando X es igual con L, la deflexión en el punto C es igual con 0. Entonces, ese punto C está en la segunda ecuación. Entonces, vamos a ver dónde está la función de deflexión del segundo tramo. Por aquí la teníamos, acá abajo, ¿no? Y. Aquí está, ¿no? Y de B a C. Esta, ¿no? Ok. En esta ecuación, cuando X es igual con L, la deflexión vale 0. Los términos de X los vamos a valorar con L y esta ecuación la vamos a igualar con 0, ¿no? Y aquí vamos a despejar B1 porque B2 ya la conocemos, ¿no? Que nos queda como menos W sub 0 L a la cuarta sobre 48 más W sub 0 LX a la cuarta también, ¿no? L a la cuarta sobre 24 más B1 por L más B2 y B2 nos quedó como menos 5 menos 5 W sub 0 L a la cuarta sobre 768, ¿no? Sobre 768 y eso nos tiene que dar 0. Pues de aquí vamos a despejar el valor de B1, ¿no? ¿Cuánto les queda B1? ¿Sí se puede simplificar? Sí, ¿no? Todo está en W sub 0 L a la cuarta, ¿no? Sobre algo, ¿no? Da WL cúbica Ujú. por menos 11 sobre 768. Por menos 11 sobre 768. ¿Así? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? L cúbica, profe. Sí, L, está bien. Ah, no, sí, L, L. ¿sí L cúbica? Sí, no, porque divide entre L, ¿no? El B1. ¿Sí? ¿Confirma? ¿Alguien más que lo cheque? Sí, profe, está bien. Ok, está bien, perfecto. ¿Y ya van dos? ¿Alguien más? Sí, Sí, profe. profe, está bien. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora nos falta calcular A1, ¿no? Pero A1 está en términos de B1, entonces ya podemos calcular cuánto vale, ¿no? Vamos a evaluar B1 en esta ecuación donde despejamos A1, ¿no? Para ver cuánto nos da. Vamos a ver. A1 igual a menos WL cúbica sobre 48 más B1. Y ya B1 ya la calculamos. Entonces, ¿cuánto les da A1? Menos W sub 0 L cúbica sobre 48 menos 11 W sub 0 L cúbica sobre 768, ¿no? Menos 9 sobre 256. W sub 0 L cúbica.
256. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos todas las constantes de integración de la viga. Ahora lo que sigue es establecer las dos funciones de pendiente y deflexión para poder evaluar en qué posición tenemos la deflexión máxima. Ahí, como la viga es simplemente apoyada, pues donde la pendiente vale 0, ahí tenemos la posición de la deflexión máxima. Entonces vamos a evaluar o a escribir las 4 funciones, ¿no? 2 de pendiente y 2 de deflexión. Y vamos a ver si nos da tiempo de evaluarlas en el MathCAD, ¿no? Acá. Vamos a ver dónde estaban las de pendiente. Aquí están, ¿no? ¿Dónde está acá? Vamos a copiarlo. Para los dos tramos y la deflexión. Aquí está la deflexión. Ok, tenemos B2, B1 y A1, ¿no? Entonces la primera función sería, la función de pendiente de A a B va a ser igual a sobre 6 EI, 4 EI más A1, y eso nos quedó como negativa, ¿no? La pendiente es negativa y es menos 9 sobre 256, ¿no? Menos 9 W sub 0 L cúbica sobre 256 EI. Vamos a quitar este acá. Muy bien. Ahora la función de pendiente del siguiente tramo sería EI teta de B. Ah, ya no le puse de B a C, ¿no? Es de B a C. 12 EI más W sub 0 LX cúbica sobre 8 EI más B1. B1 nos quedó negativa o positiva. Negativo, ¿no? Negativo. Ok. Menos 11 sobre 768, ¿no? Ok. Menos 11. Menos 11 W sub 0 L cúbica, ¿no? Sí. Sobre 768. Sobre 760, sí, 768. Okay, ya tenemos la función de pendiente para cada uno de los tramos. Ahora vamos a evaluar la siguiente, ¿no? Que es la de deflexión. Aquí entre EI, 24, EI, 12, EI y A1 hay que integrarla porque, bueno, hay que evaluarla mejor más que integrarla y multiplicarla por X, ¿no? La tenemos acá arriba y A2 vale 0, ¿no? Entonces vamos a copiar esta. Este término se multiplica por X, ¿no? Acá. Por X. Ya tenemos la función de deflexión del siguiente tramo. El segundo vamos a ver. Habría que dividirlo entre DI también. Acá. Acá. 48 EI. 24 EI. B1 que quedó como 11 sobre 768, ¿no? Acá arriba. Menos X. Y el término de B2, ¿cuánto nos daba? Menos B2 estaba más arriba, ¿no? Menos 11 Uh-huh. W sub C L cúbica. Ese es B1, creo, porque B2 tiene no. que estar en L a la cuarta. Ah, sí, L. Entonces sería menos 5, perdón. Ah, ok, menos 5, ajá. W sub 0, L a la cuarta, sobre... Creo que era también sobre 768, ¿ah? Sí, 768. EI, ¿no? EI. Y aquí sería EI. Profe, y al 11, Ok. eso iba a decir. Todo está dividido entre DI, ¿no? Todos los términos entre DI. Y ahora sí vamos a dibujar
los diagramas, bueno, las funciones, para ver cómo se verían, ¿no? Muy bien. Okay. ¿Preguntas hasta acá? ¿Lo puede alejar tantito para que le pueda tomar una captura a estos 4? Ok, voy. Gracias. Muy bien. Vamos a intentar graficar. Espérenme. No, acá, ¿no? Que no sé si no se da mucho. Aquí vamos a tener que sumar dos funciones, ¿no? A, B y B a C, ¿no? Eso nos daría como tal la función completa que va desde el punto A hasta el punto C. La primera únicamente se evalúa de 0 a L medios y la segunda función se va a evaluar de L medios a L, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Entonces, el dominio de esta primera función estaba de 0 menor que X menor que L medios y la segunda función va a ser válida desde L medios hasta L, ¿no? Para poderla evaluar. Ahorita dejen checar cómo lo podemos colocar en MATCAD de tal manera que nos dé la misma gráfica. Por aquí ya tenemos una del semestre pasado. Vamos a ver si la podemos evaluar. Era de... 1 de junio, no. Aquí está. 6A. Toda integración. Parece que era de los últimos ejercicios. Vamos a verlo. No, esta es otra. Esta es continua, ¿no? Vamos a ver. Esta también es continua, ¿no? No hay una función diferente. Ok, por aquí la tenía, primero. Vamos a ver. Aquí está carga puntual. Para ver cómo se expresa, ¿no? Ok. Bueno, por ejemplo, aquí se define primero una función dependiente y luego la segunda función dependiente. De tal manera que para la primera función se evalúe para el primer límite de 0 al punto A, en este caso, aquí sería L medios, ¿no? El segundo punto se va a evaluar para valores mayores a, a L medios. ¿Okay? Vamos a hacerlo así. Vamos a evaluarlo para nuestro ejercicio, que ya son funciones diferentes, ¿no? Vamos a poner aquí un nuevo. Okay. Modo de elasticidad, longitud, hay que definirlo, ¿no? Vamos a suponer que es el mismo material, 200 gigapascales. Inercia normalizada sería vimos que era 500, ¿no? La otra vez. 500 por 10 a la 6, ¿no? Milímetros a la cuarta. Y pues hay que establecer una longitud. ¿Cuál sería la longitud de la viga? ¿Propuestas? Habíamos trabajado con 10 metros, ¿no? Sí, con 10. Con 4. O con 4 en el voladizo, ¿no? Vale 5 metros, a ver cómo nos queda. 5 metros. Y definir el vector de posición, ¿no? X, 2 puntos, desde 0 metros, incrementos de 10 centímetros, hasta la longitud, ¿no? Vamos a definir una primera función dependiente, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle Q, control G, minúscula, ¿no? Zeta de, llamarle la primera función, ¿no? O subíndice, control menos, de A a B, ¿no? Dos puntos. Y la primera función, ¿cómo nos queda dependiente? Vamos a ver.
muy grande ahí, vamos a hacerla más pequeña. Ah, no definimos W, ¿no? Menos W sub 0 por X al cubo sobre 6i sobre 6 por E por I más W sub 0 por L por X al cuadrado sobre 4i 4 por E por I menos 9 por W 0 por L sobre 256 sobre 256 por E por I. W sub 0 no define qué es, ¿no? No la encuentra. Entonces hay que definirla. Vamos a ponerle la carga en newtons, ¿no? 15 newtons sobre metro. Ella lo distinguió. Ahora vamos a escribir la segunda función, ¿no? Que sería de B a C. Vamos a hacer una copia de esto. Para no escribir tantas veces el I. Y únicamente definimos que esta función va a ir de B a C. Sería menos WX cúbica sobre 12. WX cuadrado sobre 8 menos 11 WL cúbica. Ah, aquí estuvo mal, ¿no? Le puse L cúbica. L cúbica, aquí también, ¿no? L cúbica sobre 768 es el otro, ¿no? 768. Okay. Ahora vamos a definir la función como tal de la pendiente para todo el tramo, que va a ser la suma de estas dos, ¿no? Ok, vamos a ver si la puede distinguir así. Ah, como teta 1 y teta 2, ok, muy bien. Entonces sería Q control G de A hasta C. Abrimos paréntesis y establecemos el primer límite, que sería para valores de, aquí lo establece como la variable y después el límite, ¿no? Para valores de X menores a L medios, ¿no? A L medios. El primer límite. Y lo multiplicaremos por la primera función, que sería de A a B, ¿no? De A a B. X más. Establecemos el segundo límite para valores de X mayores a L medios. Y eso va a ser para la segunda función, ¿no? La función de B a C. Entonces, marca error. Aparentemente ahorita nos marca error, ¿no? Entonces se escribe primero el límite para la primera función, que sería para valores de X menores a L medios. Eso se va a multiplicar por la función del primer tramo más el segundo límite, que sería para valores mayores a X, para valores de X mayores a L medios, y eso va a ser para el segundo tramo. Entonces, si insertamos la función dependiente, vamos a ver cómo nos quedaría. Gráficos, insertar gráfico, XY. En el eje Y sería la función dependiente de A a C. La definí. Unidades en radianes. Y aquí sería el vector de posición, ¿no? En unidades de metros. Y dice que los valores marcados en los ejes deben ser números reales o expresiones. Entonces, por ahí debe haber un error en la expresión. Vamos a ver cómo quedaría acá. Profe, le ¿Sí? puso en la gráfica AC y es AB, ¿no? Ah, pero por ejemplo, la función completa va desde el punto A hasta el punto C. Ah, ok. Ese sería el detalle. Menores e iguales, a ver. Ya está definida, dice. Ah, que le puse igual. No, me sigue sin dar acá.
Si hablamos la pura primera función, de A a B, tampoco, ¿no? Desde ahí dice que no es compatible. Entonces vamos a ver si tiene valores en la expresión de la función teta de AB, ¿no? Vamos a ver. Le damos el signo igual. Y sí nos da valores, ¿no? Pero no es porque no lo he puesto como función, θ de AB de X. Ah, ciertamente, ¿no? Tiene razón. Teta de sí, es una función, ¿no? Ah, y por ahí algo está chueco, ¿no? Empieza con pendiente casi cero. No, si es una pendiente negativa, ¿no? Ok, hay que ver si no nos equivocamos en la gráfica. Bueno, no me equivoqué al escribir algo. Aquí, ¿no? Teta de BAC, aquí es que no es 1, ¿no? Es 12, ¿no? 12. Ah, ok. Por ejemplo, ahí falta evaluar L medios, ¿no? Porque ahí se ve como un puntito. Entonces, ser menores o iguales a L medios, ¿no? Menor. Vamos a ver aquí en matemática, operadores, menores igual, ¿no? Aquí. Ahí está, para que no se vea continua la función, ¿no? Como no abarcaba en los dos límites que le coloqué, L medios no abarcaba ninguna o no incluía ninguno de los dos extremos, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí vemos la función de pendiente, empezamos con una pendiente negativa, ¿no? Luego pendiente 0 y ya luego empezamos con pendientes positivas. Aquí es evidente que la pendiente 0 está en la primera función, ¿no? Porque la segunda función empieza acá, en 2.5, es decir, a L medios, ¿no? Entonces la pendiente 0 está un poquito antes de la mitad del claro de la viga. Para evaluar la posición de la deflexión máxima tendríamos que evaluar la primera función. Pero ahorita ya es tarde, ¿no? Ya es la 1:01. ¿Okay? Entonces mañana continuaríamos con el ejercicio. Les paso la grabación al rato para que puedan ir hasta acá, por lo menos para la gráfica de la función dependiente, ¿no? Okay. Y mañana terminamos este ejercicio. Okay. Nada más dejen empezar rápido.